días, Presidenta. Yereter Ziniega, de Revista Fortuna. Presidenta, durante el primer semestre la inversión fija bruta mostró señales de estancamiento, especialmente en su componente privado, lo que podría afectar la generación de empleo. En contraste, la inversión pública en infraestructura ha demostrado tener efectos multiplicadores, como ocurrió con Dos Bocas y el Tren Maya. ¿Su gobierno espera un impacto similar en crecimiento y empleo con los proyectos ferroviarios iniciados este año, como el tren interoceánico? Digamos que están a su 10% o hasta un poco menos del empleo que se va a generar ya que estén operando, porque ahora hay movimiento de tierras, se está terminando el derecho de vía. Entonces, en el momento que esté todo en construcción, sí se van a generar pues por lo menos unos 50,000 empleos de manera directa, más los que se generan de manera indirecta. También la vivienda en unos meses ya va a estar al máximo la generación de empleo. Apenas también están movimientos de tierra y todavía no se requiere tanto empleo, pero eso va a ayudar a impulsar el empleo en nuestro país, la construcción. Hay una inversión muy importante de los concesionarios que tenían las concesiones de hace tiempo de aeropuertos en el país, que también va a generar una inversión. ¿De cuánto dinero es ese? Que es privada, porque son concesiones que existían hace tiempo. 130,000 millones en el sexenio de inversión privada vinculada con estos temas. Y pues todavía viene pues todo lo de carreteras también, que apenas inició, y eso va a impulsar muchísimo la economía. Y más todo el Plan México, los polos de bienestar, que inicia su licitación y poco a poco va a empezar a fortalecerse. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, Presidenta, Fitch Ratings advirtió que los recientes bloqueos de instituciones financieras por supuesto lavado de dinero podrían generar riesgo de contagio y afectar la confianza en el sistema financiero mexicano. ¿No considera que Fitch está sobredimensionando estos riesgos, sobre todo considerando que en el pasado no alertó con la misma contundencia sobre crisis financieras mayores o malas prácticas bancarias a pesar de cobrar por sus análisis? No hay riesgo, y dicho no solamente por la presidenta, sino por los bancos en México y todo el sistema financiero. Hacienda ha actuado de manera muy responsable, muy responsable. Lo que hizo los primeros días de la intervención para justamente que no hubiera este contagio del que habla Fitch, muy importante. También lo que están haciendo con los fideicomisos, que es un proceso muy largo, laborioso, pero que lo están trabajando muy bien y con mucha coordinación. También está ayudando Banco de México con su autonomía, pero está apoyando. Entonces no hay riesgo. Y me acaba de informar, me pasó ahora. A ver, chécale bien si está bien la información, no le voy a dar mal. El otro día también me equivoqué a la hora de decir, en vez de 200,000 barriles dije 200 millones, y ya anda la oposición diciendo que... una nota que me anda Hacienda, en estos días era el tiempo límite para las sanciones que iban a imponer a los bancos, y parece que se ha logrado una posposición de esta fecha para pues esta intervención que está haciendo la Secretaría de Hacienda. ¿De cuántos? A ver si lo informan la propia Secretaría de Hacienda que... Muchas gracias, Presidenta. Finalmente, Presidente, en junio se registró una nueva caída en el empleo formal pese al dinamismo del consumo y las exportaciones. Algunos analistas plantean que ante el alza del salario mínimo y la reforma de las 40 horas, algunas empresas podrían estar pues optando por no registrar nuevos empleos ante el IMSS para reducir costos. ¿Cómo interpreta su gobierno esta desconexión entre la buena marcha de la economía y la caída del empleo formal? ¿Estamos ante un ajuste coyuntural o un cambio estructural en el mercado laboral? A ver, hay varios temas que influyen y se va a recuperar el empleo, tengo la certeza, porque estamos trabajando en ello, y además
el plan lo estamos desarrollando y estamos hablando con las empresas y evitando que pueda aumentar. Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos y se va a recuperar. Hubo una parte vinculada con agricultura, que es estacional, pero además la sequía que afortunadamente está lloviendo en todo el país, lamentablemente en algunos casos con inundaciones, pero tiene una parte buena que está lloviendo pues en estados donde no había llovido. En Sonora está lloviendo, en Chihuahua, Tamaulipas, ahí hasta ya llovió de más, pero ayuda mucho a que se recupere la agricultura y la producción agrícola, agropecuaria en general, porque también ayuda al sector pecuario. Entonces eso impactó. Una parte que tiene que ver con la manufactura, que está directamente asociada pues a los temas de la disminución de exportaciones. Durante un periodo se están recuperando las exportaciones, y otra parte también pues a que apenas se están generando empleo las obras públicas y las obras privadas. Entonces se va a recuperar. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. A ver aquí. Estoy buscando quien no había preguntado hace mucho. Buenos días, Presidenta. Sí. Romina Gándara, sin embargo, no me levanto por los compañeros de atrás. Primero, preguntarle, son 3 temas. El primero tiene que ver con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si tiene conocimiento que 8 de los 11 magistrados de la Sala Superior de ese tribunal pues son políticos ligados al expresidente Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa. Si conoce casos también de corrupción y arbitrariedades que ellos hayan presuntamente cometido en ese tribunal. Y respecto a ese mismo tema, al ser un tribunal de justicia administrativa que ha resuelto litigios millonarios, y entre esos litigios que se han resuelto pues se ha hilado una serie de fallos a favor de políticos como el exgobernador César Duarte, Rosario Robles. ¿Por qué ahí no aplicó o no se hizo una reforma judicial en ese tribunal? Tiene que venir también una parte para lo administrativo, ya lo estamos trabajando, y muchos de estos magistrados pues ya también se está terminando su periodo. ¿Conoce de algún caso de corrupción? ¿O casos? ¿Cómo cuáles? A ver, si hay un caso de corrupción, pues evidentemente se denuncia. Usan prácticas similares a las que ha usado la Corte, en donde para no resolver regresan casos o guardan los casos en el cajón durante mucho tiempo. Eso ocurre en el Tribunal de Justicia Administrativa. Si hay casos de corrupción, pues eso ya lo tiene que determinar las instancias correspondientes y poner su denuncia en la Fiscalía. Y en el tema de una reforma menciona que se está trabajando, ¿podría ser más específica en qué? Sobre todo, recuerden que la reforma al Poder Judicial tiene que ver con procesos largos. O sea, no solamente es la elección de jueces, magistrados y ministros, o juezas, magistradas y ministras, sino también con los tiempos de resolución. Entonces, estableció que un juicio mercantil tiene que resolverse en 6 meses. Eso dice la Constitución. Para eso tienen que modificarse muchas leyes, que son las que ahora, algunas de ellas ya se enviaron y otras están por enviarse, que tienen que ver con todos los procesos, desde la ley de amparo y otros, para poder reducir los tiempos y que en efecto se cumpla la Constitución, para que los juicios no se vayan como algunos que conocemos que llevan 18 años sin resolverse. Entonces eso viene en las siguientes leyes y eso le afecta al Tribunal de Justicia Administrativa, o le impacta al Tribunal de Justicia Administrativa. En un segundo tema, Presidenta, también dudas de lo que quedó ayer, de lo que expuso el fiscal Alejandro Gertz Manero cuando se le cuestionaba por qué no se judicializaron esas carpetas de investigación en contra del expresidente, que la misma Fiscalía informó en el 2022, a 3 años,
una falta de judicialización. Él hablaba de la falta de pruebas, que no le entregaron las pruebas, y también hablaba de la ratificación, aunque según el Código Penal ya no se tendría que ratificar una denuncia, pero particularmente en el tema de la falta de Tiene pruebas. que explicarlo a la fiscalía. Le corresponde al fiscal explicarlo. Pero ayer dio una explicación aquí y le corresponde a la fiscalía explicarlo. Lo que planteó aquí en la mañanera como parte del gabinete de seguridad, pues le corresponde a la fiscalía pues explicar lo que mencionó ayer con más detalle. sí, porque sí, en el caso, y lo que queríamos preguntarle, si fue la UIF la que no entregó las pruebas suficientes, si usted no considera que esto no está abonando al pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto, que por cierto es algo que pues le ha señalado la oposición desde que estaba el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública. Entonces, no es que haya habido un pacto de impunidad. Lo que dijo entonces el presidente López Obrador, que es público, es: nosotros nos interesa de aquí en adelante. Y quien tiene que explicar si fueron pruebas suficientes, si no fueron pruebas suficientes, y qué pasó con esa demanda, pues es la fiscalía. El fiscal y la fiscalía, o los fiscales que ven estos temas, pues son los encargados de explicar con más detalle este tema. Muy bien. En un tercer tema, Presidenta, sin embargo, publicamos que Hugo Patlán Matehuala, un priista de Sonora que ha estado pues muy ligado como operador de Roberto Madrazo, de Mario Fabio Beltrones, y que pues ha sido parte de la estructura del PRI, fue contratado por Guadalupe Tadei en la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE. Para recordar que hace esta unidad es nada más y nada menos la que torció las palabras del entonces presidente López Obrador para que fuera sancionado en el 2024, y ahora este personaje pues está en esta unidad que es fuerte, y pues fue contratado, no sabemos si por error o quizá intencionalmente, por la presidenta Guadalupe Tadei. ¿No le parece riesgoso esto para el INE? Pues también ella tiene que explicar. Le corresponde al INE estas contrataciones. Entonces, pues ellos tienen que explicarlo. El problema, presidente, es que varios de los casos donde se acusa precisamente a la Cuarta Transformación de supuesta censura, que son acusaciones que se han dado recientemente, vienen de esa unidad técnica de lo contencioso electoral que está ocupando Hugo Patlán, y que no solamente acusa a la Cuarta Transformación, también ha estado hostigando a la prensa, como por ejemplo a compañeros Álvaro Delgado, Fabricio Mejía, por un caso particular que involucra a una magistrada que es esposa del ex procurador de Vicente Fox. Este no es el único caso. Preguntarle si haría usted alguna recomendación a Guadalupe Tadei. No, les corresponde a ellos las contrataciones. La presidenta tiene funciones muy claras y hay autonomía en ciertos órganos que muchos defienden. Pues hay cosas que le corresponden a la fiscalía, nos coordinamos, buscamos la manera de trabajar conjuntamente, sobre todo para el tema de la seguridad y el cero impunidad, y coadyuvamos con el Ministerio Público a través de la Secretaría y de la Guardia Nacional, pero les corresponde a ellos dar sus explicaciones. Entonces, ¿por qué esta persona está ocupando este lugar? Pues no le corresponde a la presidenta ni recomendar ni no recomendar, porque luego van a decir que soy muy autoritaria porque ya nombro yo a todos, ya no dando recomendaciones. El INE, con su autonomía, que explique por qué esta persona está ocupando este sitio. Pero dentro de los señalamientos del INE, ¿esto no nos diría que pues se han dejado, por así decirlo, seducir por la oposición al darle este tipo de...? Pues que lo expliquen ellos, Nosotros, desde este lugar, lo que tenemos es derecho de réplica, y damos nuestra opinión y trabajamos todos los días, no solamente para informar lo que hacemos, sino para defender nuestro proyecto y para explicarlo por qué el proyecto de la Cuarta Transformación es viable,
tiene futuro y es lo que ha decidido el pueblo de México. ¿Y qué diferencias hay entre nuestro proyecto y el pasado neoliberal corrupto? Pero estas contrataciones pues le corresponden al INE, que en todo caso si hay estos temas pues que expliquen. Muchas gracias, presidente. Sí. A ver, vamos a ver. A ver, Jalisco, ándale pues. Buenos días, presidenta. Saúl Soltero, de los canales de redes sociales El Nopal Times y El Charro Político. Presidenta, respecto al tema de las aplicaciones que se han incorporado pues, a sus conductores al IMSS, algunos usuarios pues, en nuestros videos en redes sociales nos han expresado pues, específicamente en el caso de Didi pues, este temor a perder su empleo porque Didi aún no los ha registrado, y por lo mismo pues hay este caso de que al incumplir la ley pues podrían aplicársele sanciones a Didi por no estar dando ese cumplimiento. Va a cumplir, tiene que cumplir. ¿Tampoco creen que a Didi no le interesa seguir trabajando en México? Sí. Pues claro que sí, pues tiene que cumplir con la ley. Nada más pues sí, es importante decir que es de las pocas que... No es que la única que no ha... Pero tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. ¿Se ha generado como alguna mesa de diálogo, presidenta? O todo el tiempo el secretario del Trabajo tiene pláticas con todas las plataformas y también con las y los trabajadores. Entonces, todo el tiempo hay mesas de trabajo. ¿Ve potencialmente que se pueda aplicar alguna sanción sobre este caso? Bueno, lo determina la ley. Recuerden que son 6 meses de prueba, de aquí a diciembre. Entonces, en este periodo, pues, Didi tiene que cumplir y yo pienso que va a cumplir. En otro tema, el pasado domingo salieron pues un contingente de personas quienes se manifestaron libremente para exigir la anulación de la elección judicial. Según consta en algunos videos de entrevistas que se hicieron, algunas de estas personas que se quejaron pues ni siquiera fueron o acudieron a votar. ¿Cómo cuántos fueron? ¿Con cuántos marcharon? Sí, menos de 100 personas. ¿Qué opinión le genera que algunos de estos México es libre. Está bien que marchen, que se manifiesten, que den su opinión. Sin problema. Nada más que pues así como que digan, qué convocatoria, pues no, ¿verdad? Sí. Por otro lado, pues alcaldes de la transformación pues en la zona metropolitana de Guadalajara pues han expresado que la televisora de Ricardo Salinas pues ha presionado a los alcaldes pues con temas informativos pues en mismas redes con diferentes notas. Qué bueno que mencionas este tema, no por lo de los alcaldes, pero toda mi solidaridad a Sabina, a Vanessa, incluso a Denise Dresser, que miren que no coincidimos en casi nada, pero no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige. Una misoginia, un machismo, terrible. Pero ¿cuál es lo que está en el fondo? Pues que no quiere que hable de lo que le debe al pueblo de México. Entonces le busca por aquí, le busca por allá, y que él va a combatir a la 4T y a la presidenta. Y pues sí, pero debe 74,000 millones de pesos. Entonces él, pues, ¿qué es lo que hay en el fondo? Es lo que es. Pero de todas maneras hay que mencionarlo, porque ni quiero poner aquí los tweets o sus publicaciones en X. Pero, repito, particularmente a Sabina Bergman, a Vanessa y a Denise Dresser, que miren, hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero no puede, hay que condenar cuando se dirige particularmente a las mujeres, ya lo vivió Citlali también, de esta manera.
Y tiene que ser un asunto social, no solo de la presidenta, porque no puede ser la manera en que se dirige a periodistas, coincidamos con ellas o no. Y en este caso... O a cualquier mujer, pero particularmente a periodistas. En este caso del hostigamiento pues a diferentes alcaldes de la transformación, precisamente pues presionando, evidenciando o pues generando pues una línea... Pues que no se dejen presionar. Pues fíjense, habla mal de la presidenta, habla mal de la 4T, habla mal de mucha gente. Bueno, incluso de los que no son de la 4T, pero lo critican. Entonces, ¿qué es lo que busca? Pues presionar. Pues que no se dejen presionar. No pasa nada que hablen todo el día mal de la presidenta en TV Azteca, cada vez lo ven menos. La verdad, está perdiendo rating así, pero... Sí, por último, presidenta, pues han habido algunas entidades... Ya, ahorita seguro está ya tuiteando. Sí. Sí. Por último, han habido algunas... Cuando uno tiene principios, sabe que lo que está haciendo está bien y que la defensa son los principios. Ahora sí que la Constitución y el pueblo, con honestidad, la autoridad moral no se compra en la esquina ni en ninguna tienda. Esa se construye todos los días. No tiene precio. Sí. Por último, presidenta, Jalisco ha sido una de las entidades con más resistencias pues, al modelo educativo pues, de la nueva escuela mexicana. Preguntarle pues, qué piensa sobre este tema para que se pueda pues, implementar en los gobiernos estatales y sin que se pues, pueda frenar pues, el propio modelo. Pues tienen que implementarlo, pues es parte de la ley. Y hay libertad en una parte, es la libertad de cátedra, siguiendo pues los principios de la nueva escuela mexicana y los libros de texto. En el caso pues de los padres o de las pues sí propias escuelas que se han inconformado pues por recibir pues ciertas pues indicaciones o que de mismas autoridades estatales o en el caso pues de los comités de padres de familia que sí quisieran pues esta implementación pero pues ven resistencia, ¿tiene algún mensaje, presidenta? ¿A los padres de familia? Sí. Pues que se acerque al secretario de Educación Pública y la secretaria, la subsecretaria de Educación Básica, para hablar con padres y madres de familia. Siempre hay que platicar. Muchas gracias. Bueno, vamos. Ya que ahora son 9:08, todavía faltan las mentiras. Vamos a ir a la Basílica. Hoy es el Día Internacional. ¿Cómo es? El Día Internacional de Destrucción de Armas de Fuego. Entonces recuerden que hace, casi cuando entramos, hicimos un evento en la Basílica, bueno, no en la Basílica, en el atrio de la Basílica, porque no es adentro. ¿Por qué en ese lugar? Porque obviamente pues el gobierno es laico y el Estado es laico. Pero son lugares de confianza de las personas para ir a entregar su arma, para el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. Entonces la Iglesia Católica y otras iglesias también han abierto espacios para que la gente con confianza pueda ir a entregar su arma y allí se destruye. Entonces el día de hoy pues vamos a conmemorar el día porque nuestro lema es Sí a la Paz y el desarme es muy importante. Entonces seguimos promoviendo el Sí al Desarme, Sí a la Paz y algunas otras cosas que se van a anunciar el día de hoy que no se las adelanto porque las vamos a anunciar ya. Ya allí lo mencionamos, ya les damos todo el informe. A ver, ándale pues. Gracias, buenos días a los compañeros y las compañeras.
los funcionarios invitados de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. Soy su servidor, Carlos Pozos, de Lormolécula Oficial. Presidenta, el miércoles 2 de julio en LM Noticias publicamos mi columna Los Pozos de Carlos Pozos, titulada Feliz 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, donde dimos a conocer que el lunes 23 de junio, en un momento de máxima tensión bilateral, el actor mexicano Diego Luna tomó por primera vez en la historia el rol de conductor del programa de televisión comercial muy visto en la Unión Americana de nombre Jimmy Kimmel Live, en donde nuestro paisano mexicano abordó temas sociales para criticar duramente las políticas migratorias del presidente Trump, de las que pues las tachó de autoritarias. Sin duda, Diego Luna hizo historia porque no habló en español, que es su lengua materna, lo hizo en inglés y pudo comunicar el sentir de millones de migrantes, esas personas productivas y honradas, pues que la mayor parte han contribuido a la grandeza de los mismos Estados Unidos y que pues en momentos difíciles como ahorita en Texas pues son los primeros que dan su mano para la reconstrucción de ese estado o de ese estado de la Unión Americana. Como el mexicano Diego Luna vive en calidad de migrante en Estados Unidos, se suma a la ola de actores estadounidenses y latinoamericanos que comienzan a alzar la voz porque Diego Luna entiende el sentir de todas y todos los migrantes. La pregunta es sencilla: ¿cómo ve usted que los actores como Diego Luna y otros más se sumen a estas críticas, a estas cuestiones sociales? Pues es muy bueno porque ellos tienen un alcance que algunas otras personas no tienen o no tenemos. Entonces, el alcance que tienen ellos es muy importante. Por supuesto, para que nuestros paisanos sientan la solidaridad y al mismo tiempo para que el pueblo estadounidense pues escuche también otras voces. Salma Hayek grabó un video, Demian Bichir hizo uno, que además se pudo usar para el consulado, también Guillermo del Toro hizo uno. Entonces es muy importante, e incluso actores estadounidenses también lo han hecho, actrices y actores. Entonces yo pienso que es muy importante y sí deberían sumarse más. Presidenta, como segunda pregunta, publicamos la semana pasada también en LM Noticias el hecho pues de que en esta máxima tribuna el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la carta escrita en 1924 por el secretario de Estado Robert Lissing, quien profetizó, abro comillas, México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. La profecía dice así: tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a una guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos al modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto y liderazgo de Estados Unidos. México necesita de administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que querramos y lo harán mejor y radicalmente de lo que nosotros mismos podríamos haber hecho. Hasta aquí la cita, Presidenta. Pues eso fue lo que pasó en el neoliberalismo. Muestra de ello es que Miguel de la Madrid estudió en la Universidad de Harvard, Carlos Salinas de Gortari estudió también en la misma Universidad de Harvard, Ernesto Zedillo estudió en la Universidad de Yale, Felipe Calderón estudió en la Universidad de Harvard y Enrique Peña Nieto también en la Universidad de Harvard. La pregunta es, Presidenta, ¿se cumplió la profecía del exsecretario Robert Lissing? Y preguntarle también en este mismo sentido,
Estos expresidentes neoliberales señalados ahora con serios nexos de corrupción, ¿qué hicieron de nuestro país? ¿Qué hicieron de nuestro pueblo, además de expulsar a millones de mexicanos a los Estados Unidos? Todo el modelo neoliberal en México de 1982 al 2018 pues fue dictado en mucho por los organismos financieros internacionales, con la anuencia, el apoyo y la convicción de quienes gobernaban entonces, convencidos del modelo neoliberal, que en esencia era gobernar para unos cuantos y deshacerse de todo, privatizar y privatizar, y de paso quedarse con un cacho del pastel. Eso fue el periodo neoliberal. Eso fue lo que hicieron esos mendigos corruptos. Hasta el 2018. Ahora, yo tuve la oportunidad por una beca de la Universidad Nacional Autónoma de México de estudiar o de hacer mi tesis doctoral en los Estados Unidos, en un laboratorio de la Universidad de Berkeley. Sí, nada más que aquí nunca me conquistaron. Y nuestro gobierno pertenece al pueblo. Entonces no es automático. Lo que pasa es que ellos sí fueron conquistados en su mente y en su visión, porque nunca les interesó el pueblo, ni nuestra cultura, ni nuestra historia. Pues hasta del fin de la historia hablaron. Entonces veían en el extranjero la copia del modelo. Y acá no. Pero por supuesto que eso no quiere decir que estemos cerrados y que no veamos lo que ocurre en otras partes del mundo que nos puedan ayudar en nuestro país. Pero nuestro modelo, el humanismo mexicano, surge de nuestra propia historia y de los valores de muchos de nuestros héroes y heroínas. La 4T, el humanismo mexicano, tiene muchísimo del juarismo, pero también tiene los pueblos originarios. La austeridad republicana viene de Juárez. El no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pues es un pensamiento de Juárez. Así es, Presidenta. Y por último, este 11 de